Obra: La República del autor, Platón. Este texto pertenece al libro 1, Personajes del diálogo: Sócrates, Polemarco, Trasímaco, Adimanto, Céfalo, Sócrates en el Pireo para las fiestas en honor de Bendis. 1. Descendí ayer al Pireo en compañía de Glaucón, hijo de Aristón, para hacer mis preces a la diosa y al mismo tiempo, porque quería ver de qué manera celebraban la fiesta que ahora se estaba efectuando por primera vez. A mí, ciertamente, me pareció que era bella la procesión de los habitantes del lugar, pero no menos espléndida la que los tracios conducían. Después de haber efectuado nuestras plegarias y de haber contemplado el espectáculo, regresamos a la ciudad. Y habiendo visto desde lejos Polemarco, hijo de Céfalo, que nosotros regresábamos a casa, ordenó a su esclavo que corriendo nos pidiese que le esperásemos. Y el joven esclavo, cogiéndome por detrás el manto, me dijo: Polemarco ruega que vosotros le esperéis. Yo me volví y le pregunté dónde se encontraba él. Él contestó: llega detrás de mí, esperadle. Bien, lo esperaremos, dijo Glaucón. Poco después, Polemarco llegaba y además venían Adimanto, hermano de Glaucón, Nicérato, hijo de Nicias, y algunos otros más que venían de la procesión. Polemarco dijo: Sócrates, me parece que vosotros os ponéis en movimiento hacia la ciudad para regresar a ella. Pues no suponéis mal, dije yo. ¿Ves ciertamente cuántos somos nosotros? Pues cómo no. Entonces dijo: o seréis más fuertes que nosotros, o vosotros permaneceréis aquí. ¿Acaso, dije yo, no queda ya más que una cosa, el convenceros de que es necesario de que nosotros nos marchemos? ¿Acaso también podríais? Dijo él. ¿Convencer a los que no escuchan? De ninguna manera, intervino Glaucón. Por lo tanto, pensad que no escucharemos. Y Adimanto dijo a su vez: ¿acaso no sabéis que al atardecer habrá carrera de antorchas a caballo en honor de la diosa? ¿A caballo? Grité yo. Novedad esto realmente. ¿Con las antorchas se perseguirán los unos a los otros compitiendo a caballo? ¿O cómo dices? Así es, contestó Polemarco, y por la noche celebrarán una fiesta que será cosa digna de verse. Saldremos, pues, una vez censados, y contemplaremos esa fiesta nocturna, y estaremos allí con muchos jóvenes y conversaremos. Por tanto, quedaos y no obréis de otro modo. Céfalo y Sócrates hablan sobre la vejez 2. Nos fuimos, pues, a casa de Polemarco, y allí encontramos a Lisias y Eutidemo, sus hermanos, a Trasímaco de Calcedonia, a Carmántides de Penea y a Clitofón, hijo de Aristónimo. También estaba dentro Céfalo, el padre de Polemarco, y a mí me parecía que era muy viejo, pues no le había visto desde hacía tiempo. Con una corona sobre la cabeza, se hallaba sentado en una silla con un cojín, pues venía de hacer un sacrificio en el patio. Nos sentamos, pues, junto a él, ya que allí había algunas sillas puestas en círculo. Habiéndome visto enseguida Céfalo, me saludó y dijo: Sócrates, no vienes a menudo. Sin embargo, es conveniente, porque si yo tuviera todavía fuerzas para andar con facilidad hasta la ciudad, no habría necesidad de venir aquí, sino que nosotros iríamos a tu casa. Pero ahora es necesario que tú vengas aquí y más a menudo, porque has de saber bien que cuanto para mí se van marchitando los placeres del cuerpo, tanto se van acrecentando los anhelos y placeres de la conversación. No obres de otro modo, sino que estate en compañía de los jóvenes, pero también ven aquí a casa periódicamente, como a casa de tus amigos, y amigos completamente íntimos. Yo dije: ciertamente, Céfalo, me complace conversar con las personas de mucha edad, pues me parece que es conveniente aprender de ellos, ya que han recorrido un camino que también nosotros deberemos recorrer de igual modo. ¿De qué condición es? ¿Áspero y difícil o fácil y cómodo? También me agradaría saber qué opinas sobre lo que los poetas llaman estar en el umbral de la vejez, puesto que tú has llegado en estos momentos de tu vida, si es un pasaje difícil de la vida o cómo lo denominarías tú. 3. Por Zeus contestó: yo, Sócrates, te diré qué opino sobre eso. Pues muchas veces nos reunimos en tertulia algunos viejos que nos encontramos en la misma edad, poco más o menos, justificando el antiguo adagio. La mayoría de nosotros allí reunidos se lamentan, echando de menos los placeres de la juventud,
recordando las delicias del amor del vino, de los manjares exquisitos y otras satisfacciones del mismo género, y se afligen como si hubiesen perdido algunos bienes considerables, y de que entonces vivía bien, y de que ahora ni siquiera se vive. Algunos también se quejan de los ultrajes de parte de sus allegados que a causa de la edad tienen que sufrir, y sobre eso tienen siempre en boca que la vejez es para ellos la causa de todos sus males. A mí, Sócrates, me parece que ellos no aducen la verdadera causa, pues si esa fuera la causa, yo también padecería esos mismos males debidos a la vejez, como todos los demás que han llegado a esta edad. Por el contrario, yo he encontrado a quienes no obran de ese modo, y entre otros al poeta Sófocles, junto al que en una cierta ocasión me hallaba a su lado, cuando uno le preguntó: ¿cómo te encuentras, Sófocles, con respecto al amor? ¿Te encuentras todavía en situación de tener relaciones íntimas con una mujer? Y él le contestó: cállate, amigo, escapé a ello con la mayor satisfacción, como si me hubiese escapado de un dueño furioso y salvaje. A mí entonces me pareció que contestó bien, y ahora no menos bien, pues en la vejez llega a producirse una paz y una libertad en toda clase de esas turbaciones de los sentidos, después de que las pasiones han cesado en sus violencias y se han apaciguado. Lo de Sófocles se ha realizado para todas las pasiones. Es el haberse librado por completo de una multitud de tiranos furibundos. Pero con respecto a esas relaciones para con sus domésticos, existe una cierta causa, no realmente la vejez, Sócrates, sino el carácter de los hombres, porque si fuesen sensatos y complacientes, la vejez sería moderadamente penosa, y si no, Sócrates, no solo la vejez, sino también la juventud, de carácter difícil, coinciden en eso. 4 y yo, habiéndome maravillado que dijese esas cosas, queriendo que hablase todavía, le invité a continuar y le dije: Céfalo, me imagino que a ti, cuando dices esas cosas, no te lo aprueban la mayoría de tus oyentes, sino que piensan que tú soportas la vejez fácilmente, no debido a tu carácter, sino por la grande fortuna de que disfrutas, pues dicen que los ricos tienen muchos consuelos. ¿Dices la verdad?, contestó Céfalo, pues no me lo aprueban, y dicen algo de cierto, pero no cuanto ellos creen. La verdad está en la respuesta de Temístocles, el cual al hombre de Serifo que lo injuriaba y le decía que él no era célebre por él mismo, sino por su ciudad, le contestó que él no hubiese sido célebre siendo de Serifo. Efectivamente, ni tampoco tú, siendo de Atenas. Esa frase es conveniente para los poco afortunados, de pocos recursos, que llevan una vejez penosa, porque ni el hombre razonable soportaría la vejez, estando en la pobreza con una ayuda completa, ni el inmoderado, después de haberse enriquecido, llegaría a hacerse tratable. Céfalo, dije yo, la mayoría de los bienes que posees los recibiste por herencia o los aumentaste tú. ¿De qué modo los adquirí, Sócrates? Yo llegué a ser un medio comerciante de lo de mi abuelo y de mi padre. Mi abuelo, cuyo nombre llevó, heredó una fortuna casi igual a la que yo tengo en la actualidad, la que acrecentó en varias veces otro tanto. Pero mi padre, Lisanias, la redujo muy por debajo de lo que es ahora. Mas yo estoy satisfecho, si dejo a estos hijos que ves no menos, sino un algo más de lo que recibí. No te pregunté respecto a ti, yo continué, ya que me ha parecido que tú no amas excesivamente las riquezas, sino que esto lo hacen generalmente los que no las adquirieron ellos mismos. Los que las han alcanzado con su esfuerzo tienen doble afecto a las mismas que los otros. Pues del mismo modo que los poetas aman sus versos y los padres a sus hijos, así también los hombres de negocios son cuidadosos de sus riquezas como a obra suya y por su utilidad, como los demás hombres, y así son insoportables en su relación con los demás por no querer hablar sino de riqueza. Dices la verdad, contestó. Por completo, proseguí yo. Pero todavía tengo que decirte esto: ¿cuál es la mayor ventaja que crees haber sacado de la posesión de una gran fortuna? Esa ventaja, contestó, quizá no convencería a muchos al decirla, pues has de saber, Sócrates, que cuando uno cree que está cerca de la muerte, le sobrevienen temores e inquietudes acerca de cosas que anteriormente no le afectaban tan adentro, pues las leyendas que se leían sobre el Hades y sobre
el castigo que allí debe pagarse por las injusticias de aquí, que antes las tomaba a risa, ahora le atormentan el alma temiendo que sean ciertas, y él, o debido a la debilidad de la vejez, o porque ya se encuentra más cerca de allí, las considera algo más atentamente. Llega a estar lleno de aprensión y de temor y repasa y examina si se ha realizado alguna injusticia. Si él encuentra muchas injusticias en su propia vida y desvelándose a menudo en sus sueños, como los niños, siente miedo y vive con una infeliz espera. Pero al contrario, si ninguna injusticia se ha observado en él, tiene con él una agradable esperanza. Saque cuida su vejez maravillosamente, como dice Píndaro, porque él, Sócrates, graciosamente, dijo que el que ha llevado una vida con justicia y con religiosidad, una dulce esperanza lo acompaña. El corazón le alienta y su vejez alimenta. Ella gobierna de los mortales el espíritu versátil de modo soberano. Son maravillosas palabras, dichas de un modo en extremo admirable. Según eso, yo considero que la posesión de las riquezas es de gran consideración, no para todos los hombres, sino para el hombre sensato. Ni engañar ni mentir a nadie, incluso involuntariamente, ni tampoco deber un sacrificio a una divinidad, ni dinero a un hombre, después marcharse de esta vida. Temor. A eso contribuye gran parte la posesión de las riquezas. Tiene además otras muchas ventajas, pero una por una consideradas yo aseguro, Sócrates, que la riqueza tiene en eso, para el hombre sensato, el más grande de los beneficios. ¿En qué consiste la justicia? Céfalo, dije yo, hablas con una gran belleza, pero eso mismo, la justicia, lo definiremos que es simplemente así, el de devolver a cada uno lo que se ha recibido, o esas mismas cosas, no son unas veces justas y otras injustas. Por ejemplo, digo, si uno recibe de un amigo que está en su sano juicio unas armas, si llega a perder la razón y las vuelve a pedir, cualquiera diría, yo creo, que ni es conveniente el devolverlas, ni será justo el que las devolviera, como tampoco que quisiera decirle toda la verdad al que así se encuentra. Tienes razón, dijo. Por consiguiente, no es esa la definición de la justicia, el decir la verdad y el devolver las cosas que uno puede recibir. Ciertamente no, Sócrates, dijo, interrumpiendo, Polemarco, si en algo se ha de creer a Simónides. Así pues, dijo Céfalo, os entrego la conversación a vosotros, porque conviene que yo me ocupe ahora de mi sacrificio. Entonces dije yo, ¿Polemarco es el heredero de lo tuyo? Absolutamente, dijo él riéndose, y al mismo tiempo se marchaba a su sacrificio. 6. Di, pues, continué yo, tú, el heredero de la discusión, lo que Simónides dice sobre la justicia y qué opinas, que el devolver a cada uno lo que se le debe es justo. Al decir eso, a mí me parece que tiene razón. Seguramente, repliqué yo. No es fácil no creer a Simónides, pues es un hombre sabio y divino, mas eso que quiera decir, tú lo conoces seguramente, Polemarco, pero yo lo ignoro. Es evidente que él no entiende como nosotros decíamos antes, que si uno ha puesto en manos de otro cualquier cosa, en caso de que se la pida sin que haya perdido la razón, hay que devolvérsela, y no obstante, creo que es una deuda eso que se ha confiado a otro, ¿no es así? Sí. De cualquier modo, ¿no debe ser devuelto lo que se ha confiado a otro cuando lo pide no estando en su sano juicio? Es verdad, dijo él, pues al parecer Simónides dice otra cosa que es distinta que eso, que es justo el devolver lo que se debe. Otra cosa, sí, por cierto, dijo, pues piensa que se está obligado a hacer el bien a los amigos y nunca el mal. ¿Consistirá la justicia en hacer bien a los amigos y mal a los enemigos? Comprendo, dije yo, que no devuelva lo debido a aquel a quien se le ha confiado oro, si el recibirlo y el devolverlo llega a ser perjudicial, y si son amigos el que lo recibe y el que lo restituye. ¿No dices que así se expresaba Simónides? Ciertamente, ¿sí? ¿Y qué debe hacerse? ¿Se ha de devolver a los enemigos lo que se les pueda deber? Sin ningún género de duda, dijo, aquello que se les debe, pero, a mi juicio, se le debe a un enemigo lo que conviene a su condición de tal, todo mal. 7. Como parece, pues Simónides, dije yo, definió poéticamente la justicia de modo enigmático, pues pensaba, como es patente, que sería justicia el devolver a cada uno lo que le conviene,
Por consiguiente, a eso lo llamó lo que se debe. ¿Pero qué opinas tú?, preguntó. Oh, por Zeus, le contesté, si alguno le hubiese preguntado, Simónides, a quienes da y se le devuelve, pues, lo que se debe y conviene el arte que se llama medicina. ¿Qué piensas que él hubiese contestado? Es evidente, respondió, que da a los cuerpos los remedios, los alimentos y las bebidas convenientes, y a quienes devuelve lo debido y conveniente, lo que da el arte que se llama del bien cocinar. Da a los manjares su debido condimento, sea, y el arte que llamaríamos justicia. A quienes devuelve algo, si en algo, Sócrates contestó, se debe ser consecuente con lo que antes se ha dicho. Ella devuelve a los amigos y enemigos beneficios y daños. Luego, Simónides, llama justicia el hacer bien a los amigos y daño a los enemigos. A mí me lo parece. ¿Quién, pues, el más capaz de hacer el bien a los amigos enfermos y el mal a los enemigos con respecto a la enfermedad y la salud? El médico. ¿Y quién a los navegantes con respecto a los peligros del mar? El piloto. ¿Y qué el justo? ¿En qué circunstancias y en qué acto es el más capaz de ayudar a sus amigos y dañar a sus enemigos? A mí ciertamente me parece que en la guerra, atacando a unos y defendiendo a otros. Muy bien, pero mi querido Polemarco, el médico, es inútil para los que no están enfermos, es verdad, ni el piloto para los que no navegan. Sí, por lo tanto, el hombre justo es inútil para los que no están en guerra. Eso no me parece exacto por completo. Luego, la justicia también es inútil para los que no están en guerra. Eso no me parece exacto por completo. Luego, la justicia también es útil en tiempo de paz, cosa útil. También, pues, la agricultura no es así. En efecto, para la adquisición de los frutos, sí, y además también el oficio de zapatero. Podrías, ciertamente, afirmar para la adquisición de calzado. Absolutamente, sí. ¿Y qué precisamente sobre la justicia? Para uso o posesión de qué dirías que es útil la justicia en tiempo de paz. Para los convenios, Sócrates. ¿Te refieres a las asociaciones o alguna otra cosa? A las asociaciones precisamente. Por consiguiente, será el hombre justo o el jugador de profesión el asociado bueno y útil para la colocación de las piezas en el tablero del chaquete. El jugador de profesión. Más para la colocación de ladrillos y de piedras. ¿Será más útil y mejor el asociado justo que el albañil? De ningún modo. Pero ¿para qué asociación sería el justo mejor asociado que el citarista si el citarista es mejor que el justo para tañer las cuerdas? A mí me parece para la cuestión de dinero, excepto tal vez Polemarco para hacer uso del dinero cuando sea necesario comprar o vender en común un caballo, por ejemplo. Entonces, como yo opino, es el hombre del caballo, ¿no es verdad? Es evidente. ¿Y cuando un barco, el constructor o el piloto? Parece. ¿Cuándo, pues, el justo será más útil que los demás en el caso de que se deba hacer uso de la plata y del oro común? Cuando se haya establecido un depósito y se encuentre intacto. Sócrates. Por consiguiente, ¿dices que cuando no sea necesario hacer uso de él, sino que está inactivo? Así realmente. Luego, cuando es inútil el dinero, es entonces por eso mismo útil la justicia, al parecer. Cuando deba guardarse una podadera, la justicia es útil para la comunidad y para el individuo. Pero cuando deba usarse es el arte del viñador, al parecer. Dirás también que cuando sea necesario guardar un escudo y una lira y no deban usarse es útil la justicia. Pero cuando deban usarse, que es el arte del hoplita y el del músico, es necesario convenir en ello. Y en general, con respecto a todas las demás cosas, la justicia es inútil en el uso de cada cosa y útil cuando no se hace uso de ella. Así lo parece. 8. Por lo tanto, amigo, la justicia es absolutamente poco útil, si no tiene aplicación para las cosas de que tengamos que servirnos. Pero examinemos esto. ¿Acaso el hombre más hábil en dar golpes, ya sea en el pugilato, ya en otra clase de lucha, no es también el más diestro en esquivar los golpes que se le dirijan? Con seguridad que sí. ¿Acaso, pues, todo el que hábilmente se guarda de una enfermedad es también muy útil para contagiaría a otro ocultamente? A mí me lo parece. Pero,
Entonces, el que desbarata los proyectos y demás empresas del enemigo, él también es un buen guardián de un ejército, seguro que sí. Por consiguiente, un buen guardián de algo, también es un hábil ladrón de eso, parece. Luego, si el justo es hábil para guardar el dinero, es hábil también para robarlo. Absolutamente, dijo, tu argumento lo deduce. Por lo tanto, han mostrado, al parecer, que el justo es un ladrón y das muestras de haber aprendido eso de Homero, pues también él está satisfecho de Autólico, el abuelo materno de Ulises, y declara que él aventajaba a todos los hombres en robar y en jurar. Parece, pues, que según tú, según Homero y según Simónides, la justicia es un arte de robar, en interés, no obstante, de los amigos y en perjuicio de los enemigos. ¿No te expresabas de ese modo? No, por Zeus. Decía, no sabía bien lo que decía. Sin embargo, a mí todavía me parece que la justicia sirve a los amigos y perjudica a los enemigos. Pero ¿a quiénes dices tú que son amigos? ¿Los que parece a cada uno que son honrados o los que lo son en realidad, aunque no lo parezcan? Y eso mismo pregunto sobre los enemigos. Es natural, dice, amar a los que uno conceptúa buenos y despreciar a los que son malos, pero no yerran los hombres sobre eso, el que les parece que muchos son buenos, no siéndolo en realidad, y que muchos, a la inversa, efectivamente yerran. Por tanto, para esos, los buenos son sus enemigos y los perversos sus amigos. Sí, por cierto. En consecuencia, del mismo modo, para ellos, la justicia será entonces servir a los perversos y perjudicar a las gentes de bien, así parece. ¿No es verdad que las gentes de bien son justas y no cometen injusticias? Es verdad. Según lo que tú dices, ¿es justo hacer daño a los que no cometen injusticias? De ningún modo, Sócrates dijo. Pues me parece vil incluso la pregunta. Luego, ¿será justo, dije yo, perjudicar a los malos y servir a los buenos? Eso parece más honrado que aquello que decías antes. Sucederá, pues, Polemarco, a muchos que se equivocan con respecto a los hombres, que lo justo es para ellos perjudicar a sus amigos, pues los tienen por malos, pero servir a sus enemigos, pues son buenos, y de ese modo llegamos a la conclusión opuesta a la que atribuíamos a Simónides. Sí, ciertamente, dijo, esa es la deducción, pero corrijamos lo dicho, pues hemos establecido inexactamente la definición de amigo y enemigo. ¿Cómo lo definimos, Polemarco? El que parece que es hombre de bien, ese es el amigo. Ahora pues, dije yo, ¿cómo lo cambiamos? El amigo es, dijo él, el que parece y es en realidad un hombre de bien, pero el que lo parece y no lo es en realidad, lo parece, mas no es amigo. Y con respecto al enemigo, la misma definición. El amigo, pues, será, como parece, por esa definición, el hombre de bien y el malo, el enemigo. ¿De acuerdo? Tú expresas el deseo de que añadamos a la idea de él justo algo más de lo que decíamos primero, afirmando que es una cosa justa el portarse bien con el amigo y mal con el enemigo, y ahora sobre eso hay que hablar de este modo. Es justo el tratar bien al amigo que es bueno y perjudicar al enemigo que es malo. Pues sí, dijo. Me parecería que dices bien de ese modo. El hombre justo no debe perjudicar a nadie nueve. Por consiguiente, continué yo, ¿es propio del hombre justo perjudicar a cualquier hombre? Por cierto, contestó, se debe perjudicar a los malos y que son también enemigos. Al hacer daño a los caballos, llegan a ser mejores o peores. Peores. ¿Acaso a la virtud de los perros o de los caballos? A la de los caballos. ¿Acaso, pues, si también se hace daño a los perros, llegan a ser peores respecto a la virtud de los perros, pero no a la de los caballos? Necesariamente. Y para los hombres, compañero, ¿no diremos así, que al hacerles daño llegan a ser peores con referencia a la virtud de los hombres? Ciertamente que sí. ¿Pero la virtud no es una virtud de los hombres? También eso es necesario admitirlo. Consecuentemente, amigo, que los hombres a quienes se hace daño llegan a ser necesariamente más injustos. Así parece. ¿Pero acaso, en el arte de la música, los músicos pueden producir ignorantes en música? Imposible. ¿Y en el arte de la hípica, el maestro de equitación, jinetes que no saben montar? No es posible. Pero los justos por la justicia pueden volver a los hombres injustos, o también en general los hombres de bien por la virtud pueden volver a los demás malos.
realmente imposible, pues no es obra del calor, creo, hacer frío, sino de lo contrario. Ni de la sequía el humedecer, sino de lo contrario. Con toda seguridad, ni el dañar del hombre de bien, sino de su contrario. Es evidente. Es el hombre justo un hombre de bien, sin duda alguna. Por tanto, Polemarco, no es obra del hombre justo el hacer daño ni al amigo ni a ninguna otra persona, sino de su contrario el hombre injusto. Me parece, Sócrates, dijo, dices la verdad sin ninguna duda. Sí, pues alguno dice que es justo el devolver a cada uno lo que se le debe, y si eso entiende para el hombre justo que debe daño a sus enemigos como beneficio para sus amigos, no es sabio el que dice eso, pues no dice la verdad, puesto que nos ha parecido evidente que en ningún caso es justo hacer daño a nadie. Convengo contigo, dijo él. Por consiguiente, continué yo y tú en común nos opondremos. Si alguno afirma que eso ha dicho Simónides, o Bías, o Pítaco, o cualquier otro sabio y dichoso varón. Y ciertamente dijo, estoy dispuesto a sostener la oposición contigo. Pero ¿sabes tú, pregunté yo, de quién me parece a mí que es la máxima? El decir que es justo el hacer bien a los amigos y el hacer mal a los enemigos. ¿De quién? Preguntó. Creo que ella es de Periandro, o de Pérdicas, o de Jerjes, o de Ismenias de Tebas, o de algún otro personaje rico e engreído de su poder. Dices mucha verdad, dijo. Bien, dije yo, después de que está claro que ni la justicia ni el justo es nada de eso, ¿qué otra cosa diría uno que es? Interviene Trasímaco 10 muchas veces, y durante nuestro diálogo, Trasímaco había intentado meter baza en la discusión, pero los que estaban cerca de él se lo impedían queriendo escuchar hasta el fin la conversación. Pero cuando hicimos una pausa en la conversación y yo dije estas últimas palabras, ya no pudo contenerse, sino que, después de haberse replegado sobre sí mismo como una fiera, se lanzó sobre nosotros para hacernos pedazos. Polemarco y yo nos aturdimos presa de pánico. Pero él, dirigiéndose a la concurrencia, dijo, ¿qué verborrea se ha apoderado de vosotros recientemente, Sócrates? ¿Por qué hacéis el tonto dándoos a vosotros mismos, el uno al otro, la razón? Si de verdad quieres saber lo que es la justicia, no preguntes solamente y no cultives tu vanidad al refutar lo que se te contesta. Reconoce que es más fácil preguntar que contestar, pero tú mismo responde y di cómo defines tú qué es la justicia. Y no me digas qué es el deber, ni qué es la utilidad, ni qué es la ventaja, ni qué es el provecho o el interés, sino que expresa clara y exactamente lo que has de decir, ya que yo no aprobaré si uno dice tales chanzas. Y yo, después de haberlo escuchado, me sobrecogí y le miraba temblando. Y me parece que si yo no le hubiese mirado primero a él que él a mí, hubiese llegado a quedarme sin palabra. Pero cuando empezaba a impacientarse por nuestra conversación, le miré yo el primero, de manera que me encontré en condiciones de contestarle, y le dije temblando, Trasímaco, no te pongas duro con nosotros, pues si nos hemos equivocado en el examen de la cuestión, ese y yo, has de saber bien que nos hemos equivocado involuntariamente. Pues no pienses que si nosotros buscásemos oro, no estaríamos dispuestos a enfrentarnos y estropear la búsqueda del mismo, y al buscar la justicia, que a ser más preciado que todos los pedazos de oro, puedes tú juzgarnos tan insensatos que cedamos el uno al otro y no cuidarnos con ahínco. Descubrirlo, créelo tú, querido amigo. En efecto, créelo, no podemos, pues es natural que tengáis piedad de nosotros vosotros, los hábiles, más que os encolericéis. Once y él, habiendo oído eso, sonrió muy amargamente y dijo, Oh Hércules, he aquí aquella acostumbrada ironía de Sócrates, y yo había predicho ya a esos que tú no querrías, no responderías y que harías todo más que contestar, si alguno te preguntaba. Puesto que tú eres, dije yo, un hombre hábil, Trasímaco, sabes bien que si alguno preguntas ¿qué es el número 12? Y al preguntarle le dices además, amigo, no me digas que 2 es 2 veces 6, ni 3 veces 4, ni 6 veces 2, ni 4 veces 3, pues yo no aceptaría de ti si dijeras tales tonterías. Es evidente, creo, que ninguno te contestaría a esa cuestión de ese modo planteada. Pero si él te dijese, Trasímaco, ¿qué me dices? Que no te conteste con nada de lo que tú me has dicho anteriormente. ¿Acaso,
Oh varón extraordinario, ni siquiera si en ella se encuentra la verdadera respuesta y que yo diga otra cosa distinta de la verdad. ¿O qué me dices? ¿Qué le contestarías a eso? Vamos, dijo, como que esto guarda relación con aquello que yo dije. Nada lo impide, dije yo, pero en el caso dado de que no sea igual y no obstante le parece así al que pregunta, ¿piensas que él responderá menos lo que a él le parece, justo, aunque nosotros le defendamos o no? ¿Obrarás de otro modo? Preguntó. ¿También tú obrarás de este modo? ¿Contestarás con algo de lo que yo te pregunté antes? No me extrañaría, dije yo. Si así me pareciera una vez hubiese reflexionado. ¿Pero qué? Dijo. Si yo os muestro otra respuesta, además de todas esas sobre la justicia y mejor que ellas, ¿de qué condena te considerarías digno? ¿De qué otra cosa dije yo que de la que conviene padecer a un ignorante? La pena de aprender de aquel que sabe, también yo, pues, consiento en condenarme a ella. Eres bonachón, dijo, pero además de la de aprender, pagarás la condena de dinero. Sea cuando yo lo tendré, dije, pero ay, dijo Glaucón, más por dinero Trasímaco habla, pues todos nosotros contribuiremos por Sócrates. Completamente de acuerdo, dijo él, para que Sócrates haga como de costumbre. No responda él, pero una vez conteste otro que se apodere de la frase y la refute. Pues cómo, excelente varón, dije yo, contestar, si primeramente no se sabe y se declara no saber y enseguida, si se tiene una opinión sobre ello, se oye decir que se le prohíbe exponer cualquiera de las respuestas que se juzgan pertinentes y eso es por una persona cuya autoridad no es pequeña. Por lo tanto, es más natural que hables tú, ya que manifiestas que sabes y tienes algo que decir. No obres de otro modo, sino concédeme el gusto de contestar y no envidies a Glaucón y a los otros que se instruyan con tus lecciones. 2. Cuando yo hube dicho esas cosas, Glaucón y los demás le rogaron que no obrase de otro modo. Era evidente que Trasímaco estaba anhelante de hablar para que se le aplaudiera, pensando ser una respuesta muy bella, pero fingía para que yo respondiese, mas al fin cedió y después dijo: «Este es el talento de Sócrates, no quiere enseñar él, pero va por doquiera a instruirse de los demás y no agradecérselo por eso». Dices la verdad, Trasímaco, cuando afirmas, dije yo, que aprendo de los demás, pero estás equivocado en eso de que no pago el beneficio, ya que pago cuanto puedo, solamente puedo elogiar, pues no tengo dinero. Y como estoy animado a llevar a cabo eso, si uno me parece que habla bien, tú lo sabrás muy pronto cuando hayas respondido, porque yo pienso que vas a hablar bien. Trasímaco sostiene que la justicia es el interés del más fuerte. Escucha pues, dijo él, yo sostengo que la justicia no es otra cosa que el interés del más fuerte. ¿Ea? ¿Por qué no aplaudes? Pero no querrás, aunque ciertamente comprendo en principio. Dije yo, ¿qué dices en este momento? Sin embargo, no sé más todavía. Afirmas que la justicia es el interés del más fuerte. ¿Y qué entiendes por eso, Trasímaco? Pues no vas a afirmar que si Pulidamas, luchador de Pancracio, más fuerte que nosotros, y a él le es útil comer la carne de buey para sostener las fuerzas de su cuerpo. Esa comida es también para nosotros, que somos inferiores a él, útil y justa. Eres ignominioso, Sócrates, espetó, y lo entiendes de manera que destruyes mi definición. De modo alguno, excelente amigo, dije yo, pero expresa más diáfanamente qué dices. Sea. ¿No sabes tú, dije, que unos estados son monarquías absolutas, otros democracias y otros aristocracias? Pues cómo no. Por lo tanto, en cada estado tiene la fuerza ese gobierno constituido absolutamente cierto. Ciertamente, cada gobierno establece las leyes en su propio interés. La democracia, las democráticas, la monarquía, las leyes monárquicas y así los demás estados. Y una vez establecidas, esas leyes declaran que eso es justo, en interés para ellos, y si alguno las viola lo castigan como violador de las leyes y de la justicia. Eso es, pues, excelente amigo, lo que digo, que en todos los estados eso es la justicia, el interés del gobierno constituido. Por eso, este gobierno tiene la fuerza, de manera que resulta que en todas partes, para todo el que razona la justicia, es lo mismo que el interés del más fuerte. Ahora, dije yo, comprendí lo que dices, intentaré saber si es verdad o no. Por tanto, Trasímaco,
Tú también has respondido que el interés es la justicia. Sin embargo, a mí me prohibías que contestase eso, pero ciertamente has añadido allí del más fuerte. Adición insignificante, dijo. No está aclarado si no es importante. Pero es evidente que eso debe examinarse si dices la verdad. Yo estoy también de acuerdo contigo en que la justicia es alguna cosa de utilidad, pero tú añades y dices que eso es para el más fuerte. Yo eso lo ignoro y debe examinarse. Examínalo, dijo. Se refuta la tesis de Trasímaco 13. Eso será, dije yo. Y dime, ¿no afirmas también que el obedecer a los que gobiernan es también parte de la justicia? Yo lo afirmo. ¿Y acaso los gobernantes son infalibles en cada uno de sus estados o tales que también se equivocan alguna vez? Ciertamente, dijo, quizá tales que se equivocan alguna vez. Por consiguiente, al disponerse a establecer unas leyes, unas veces las promulgan buenas y otras no buenas, yo creo así. Pero el instituir leyes buenas es una utilidad para ellos mismos, y si son malas, ¿les son perjudiciales? ¿O no es tu parecer? Ese es mi parecer. Lo que se ha instituido deben ejecutarlo los súbditos, y eso es la justicia. En efecto, ¿cómo no? Por lo tanto, la justicia es, según tu tesis, hacer no solamente lo útil para el más fuerte, sino también lo contrario, lo que no les es útil. ¿Qué dices tú? Espetó. Lo que tú dices a mí me parece, pero examinemos mejor. No estamos de acuerdo en que los gobernantes, cuando mandan a los súbditos que ejecuten ciertas cosas, se equivocan alguna vez sobre lo mejor para ellos mismos, y que las cosas que mandan los gobernantes es justicia que las hagan sus súbditos. ¿No hemos convenido eso? Yo lo creo, contestó. Piensa además, dije yo, que he convenido contigo en que es justo también el hacer cosas perjudiciales para los gobernantes y los más fuertes. Cuando los gobernantes mandan involuntariamente cosas perjudiciales para ellos mismos, ya que es justo, afirmas, que los súbditos hagan las cosas que los gobernantes mandaron. Por lo tanto, oh muy sabio Trasímaco, no es necesario deducir la siguiente conclusión, que es justo hacer lo contrario de lo que tú dices, porque ciertamente se ordena a los más débiles que hagan lo que es perjudicial para los más fuertes. Sí, por Zeus, Sócrates, dijo Polemarco, está muy claro. Perfectamente, dijo Clitofón, interviniendo si tú aportas tu testimonio. ¿Y en qué? Dijo Polemarco. ¿Necesita Sócrates testimonio? Pues el mismo Trasímaco está de acuerdo en que los gobernantes ordenan algunas veces cosas perjudiciales para ellos mismos y en que es justo a los súbditos el hacer esas cosas. En realidad, Polemarco Trasímaco estableció que es justo hacer lo ordenado por los gobernantes. Y ciertamente Clitofón también estableció él que es justo lo que es ventajoso para los más fuertes. Y después de haber establecido esos dos principios, reconoció, a su vez, que los más fuertes ordenan algunas veces a sus inferiores y a sus súbditos que hagan las cosas perjudiciales para ellos mismos. De esas concesiones se deduce que la justicia sería no más lo útil que lo no útil para los más fuertes. Pero, continuó Clitofón, Trasímaco decía que es el interés del más fuerte lo que el más fuerte juzga que es su interés. Eso debe hacerlo el más débil, y establecía que eso es la justicia. Pero no se expresaba de ese modo, dijo Polemarco. No importa, Polemarco, dije yo. Si ahora Trasímaco dice eso, aceptemos sí o así. Respuesta de Trasímaco 14. Y dime, Trasímaco, ¿era eso lo que querías definir como justicia? Lo que le parece al más fuerte que es su interés, tanto si es congruente como si no. ¿Diremos que tú piensas de ese modo? Nada en absoluto, contestó. Piensas que yo llamo más fuerte al que se equivoca, cuando se equivoca. Yo, dije, creo que tú das a significar eso cuando estás de acuerdo en que los gobernantes no son infalibles, sino que también pueden equivocarse en algo. Tú. Sócrates dijo, eres un calumniador en tus discusiones, porque llamas tú médico al que se equivoca con sus enfermos en el momento mismo en que se equivoca, o calculador el que se equivoca en el cálculo, en el preciso momento en que se equivoca según esa equivocación. Pero yo creo, hablamos así, que el médico se ha equivocado, que el calculador, que el gramático se han equivocado, pero, según mi opinión, ninguno de ellos, en tanto merecen el nombre que les damos, se equivoca nunca.
Y para hablar con propiedad, ya que tú hablas con propiedad, ningún artista equivoca, porque nunca se equivoca hasta que su arte lo abandona. En ese momento no hay artista. De manera que, sea artista, sabio o jefe de Estado, nunca se equivoca ninguno cuando es tal. Pero todo el mundo dice que el médico se equivoca y el jefe del Estado se equivoca. Y así, por tanto, tú debes interpretar lo que he contestado hace poco. Yo afirmo, pues, para puntualizar lo más posible, que el jefe de Estado, según tal, no se equivoca, que si no se equivoca, establece como ley lo que es mejor para él, y que aquel que le está sometido debe cumplir eso. Así, como lo decía al principio, la justicia consiste en hacer lo que es útil para el más fuerte. 15. Vamos, Trasímaco, dije yo. ¿A ti te parece que soy un calumniador? Sin duda, contestó. ¿Crees, pues, que yo te interrogo como lo he hecho para perjudicarte con propósito premeditado? Lo sé bien, dijo. Pero no adelantarás nada, pues ni me ocultarás tu mal proceder, ni ya desenmascarado podrás hacerme fuerza para entrar en la discusión. Ni ciertamente lo intentaría, venerable Trasímaco, dije yo, mas para que no llegue a producirse eso de nuevo entre nosotros. Define claramente si debe entenderse en sentido general o en sentido estricto lo que acabas de decir sobre el que gobierna y el que es más fuerte, y por lo cual será justo, siendo el más fuerte, que el más débil sirva a su interés. Yo entiendo que el que gobierna, dijo, en el sentido más estricto de la palabra, sobre eso usa de engaños y calumnia, si puedes. No te lo permitiré, pues no eres capaz de ello. ¿Crees, pues, dije, que estaría loco hasta el punto de intentar rapar a un león y calumniar a Trasímaco? En este momento, por ejemplo, lo intentaste siendo tú nada. Sócrates replica, basta ya, dije yo, de esos términos, pero dime, el médico, al que te referías antes, en el sentido exacto de la palabra, ¿acaso lo es por dinero o por curar a los enfermos? Y habla del que es médico en realidad. Por curar a los enfermos, afirmó. ¿Qué me dices del piloto? ¿El verdadero piloto es el jefe de los marineros o marinero? El jefe de los marineros. Y creo, no debe tomarse en consideración el hecho de que navegue en la nave y no debe llamársele marinero, porque no se le llama piloto porque navega, sino por su arte y el mando que ejerce sobre los marineros. Es verdad, asintió, pues no tiene cada uno de esos un interés, así lo creo. Y el arte, dije yo, ¿no ha nacido para eso, para buscar y procurar a cada uno ese interés? Para eso, contestó. Pues no tiene cada uno de esos un interés, así lo creo. Así pues, cada una de las artes tiene otro interés que el de ser lo más perfecta posible. ¿En qué sentido preguntas eso? En este, dije yo. Si me preguntases si al cuerpo le basta con ser cuerpo o necesita algo más, te respondería, seguramente necesita algo más. Por esa razón se ha inventado el arte de la medicina, en uso en la actualidad, porque el cuerpo es defectuoso y no le basta a él con ser lo que es. Por eso, pues, se le ha procurado lo que le es útil, organizándose este arte. ¿Te parece justo esto que digo o no? Justo, contestó. ¿Más qué? El propio arte de la medicina es defectuoso y cualquier otro arte tiene necesidad de alguna facultad, como los ojos de la vista y las orejas del oído, y además de estos órganos tenemos necesidad de un arte conveniente para examinar y procurar lo que es útil para ver y para oír. También, ciertamente, en el propio arte hay algún defecto, y para cada arte se necesita otro arte que examine lo útil para él y éste, a su vez, de otro, y así hasta el infinito. O él mismo examinará lo que le es útil. O ni él ni otro arte tiene necesidad de buscar el remedio a su imperfección, puesto que ningún arte tiene imperfección ni error de ninguna clase, y ningún arte debe buscar más que el interés del sujeto al cual se aplica, mientras que si es un arte verdadero, es incorruptible y puro, mientras que sea un arte en el sentido estricto de la palabra y permanezca íntegro tal cual es, y examina con rigurosidad, con esa de que hablabas antes, cuál de esas dos modalidades es más veraz. Me parece que la última, dijo. Por lo tanto, la medicina, dije yo, no mira el interés de la medicina, sino la del cuerpo. Sí, en efecto, contestó. Ni la hípica, el interés del arte de la equitación, sino el de los caballos, ni ningún otro arte es útil a sí mismo, ya que no necesita de esa utilidad, sino a la del sujeto al que se aplica.
Parece que es así, dijo. Pero Trasímaco, las artes gobiernan y dominan al sujeto sobre el cual se ejercen. Entonces asintió también con mucho desagrado. Así pues, ningún arte propone y ordena lo que es de interés para el más fuerte, sino lo de interés para el débil y para el subordinado. También acabó por estar de acuerdo, pero intentó discutir sobre esto. Después de que se rindió, yo le pregunté: ¿no es cierto también que ningún médico, según su condición de médico, no tiene en cuenta lo que es de interés para el médico, sino lo que es para el enfermo? Pues se ha reconocido entre nosotros que el médico en este sentido estricto es el que gobierna el cuerpo, pero no es comerciante. ¿No se ha convenido así? Se ha convenido. También que el piloto, en su sentido exacto, es el jefe de los marineros, pero que no es marinero, se ha reconocido. Por consiguiente, un piloto de esa clase, como un tal jefe, no mirará lo que es de interés para el piloto ni lo ordenará, sino lo de interés para el marinero y para aquel a quien lo manda. Lo aceptó con pena. Por lo tanto, continué yo, Trasímaco, ningún jefe, en cualquier autoridad que esté ejerciendo como tal jefe, no mira ni ordena lo que es de interés para él mismo, sino lo que es de interés para el subordinado y para el que ejerce su función, y considerando con respecto a él lo que es útil, conveniente al mismo, y diga lo que diga y haga todo lo que haga. 16 y así. Cuando estábamos entonces en este punto de la discusión, y a todos los asistentes les fue evidente que la definición de lo justo había desembocado al término contrario, Trasímaco, en lugar de contestar, espetó: «Dime, Sócrates, ¿tienes tú una nodriza? ¿Por qué?», repliqué yo. ¿No sería más conveniente contestar que preguntar eso? Seguramente dijo que te deja con catarro y no te suenan las narices a pesar de necesitarlo, porque por ella ni conoces lo que es el rebaño ni el pastor. Explícate, dije yo. Según Trasímaco, el más fuerte no mira sino su propio interés. Es que tú piensas que los pastores y los boyeros miran por el bien de sus ovejas y sus bueyes y los engordan y los cuidan, considerando algún otro interés que el bien de sus dueños y el de ellos mismos. Y que también piensas que los que gobiernan en los estados, digo, los que gobiernan verdaderamente, no tienen ante sí para sus súbditos otras miras que las que se pueden tener para las ovejas, y que durante la noche y el día no miran otra cosa que de donde ellos mismos sacarán provecho. Y de tal manera tú estás avanzado sobre el conocimiento de lo justo y la justicia, de lo injusto y de la injusticia, que desconoces que la justicia y lo justo es un bien realmente distinto, al interés del más fuerte y del que manda, y al propio del que obedece y en perjuicio del que sirve, que la injusticia es lo contrario y manda a los que son verdaderamente tontos y justos, que los súbditos trabajan en interés del que es realmente más fuerte y le hacen feliz obedeciendo, pero de ningún modo a ellos mismos. De este modo, tonto de Sócrates, es necesario que te des cuenta de que por doquier el justo se encuentra en inferioridad ante el hombre injusto. Primeramente, en las asociaciones de unos y otros, en las que entra en común lo de unos con lo de los otros, nunca podrías encontrar en la disolución de la sociedad que el justo tiene más que el injusto, sino menos. Luego, en los asuntos públicos, cuando hay algunos tributos a satisfacer, el justo contribuye más en igualdad de bienes y el otro menos. Cuando de rentas se trata, el uno no saca provecho, el otro mucho. Cuando el uno y el otro ejercen algún cargo, es propio del justo, si no hay otro perjuicio, dejar sin atender sus asuntos domésticos por no poder atenderlos, y no obtiene provecho en los públicos, porque es justo. Y además se enemista con sus familiares y conocidos al no querer servirlos, perjuicio de la justicia. Todo lo contrario de eso es propio del hombre injusto. Digo pues ahora lo que decía antes, que es capaz de ganar grandes intereses. Examina pues a ese, si quieres discernir cuánto más ventajosa es en particular la injusticia que la justicia. Te darás, empero, cuenta con más facilidad de todo si recurres a la injusticia más completa, la cual coloca al hombre injusto en la mayor felicidad y en la mayor desdicha a los que, habiendo sido víctimas de la injusticia, no quisieron ser injustos. Me refiero a la tiranía que no se apodera poco a poco de los bienes de otro, sino que usa del fraude y de la violencia de un solo golpe,
ya sean bienes sagrados y santos, públicos o privados. No se oculte cuando uno cometió alguna de estas injusticias. Se le castiga y caen sobre él los mayores oprobios, pues se le llama sacrílego, traficante de hombres, rompedor de paredes, expoliador y ladrón, según la clase de esas injusticias que ha cometido. Por el contrario, cuando un hombre, además de apoderarse de los bienes de los ciudadanos, los ha reducido a la esclavitud, en vez de esos calificativos ignominiosos, son llamados felices y afortunados, no solo por sus conciudadanos, sino también por todos cuantos saben que él ha cometido toda injusticia, sea cual sea, pues los detractores de la injusticia no la critican por temor a ejercerla, sino porque temen sufrirla. Así, Sócrates, la injusticia que ha llegado a un grado suficiente es más fuerte, más digna de un hombre libre, más soberana, que la justicia, y como decía al principio, que la justicia es el interés del más fuerte, y que la injusticia es para él utilidad y provecho. 17. Después de haber dicho eso, Trasímaco tenía en el pensamiento el retirarse y como un bañero, después de haber vertido la masa enorme de sus discursos sobre nuestras orejas. Pero los allí presentes no permitieron que se marchara y le obligaron a que se quedara y diera cuenta de lo que acababa de adelantar. Y yo le rogué insistentemente y le dije: «Divino Trasímaco, después de habernos lanzado semejante discurso, ¿piensas dejarnos antes de que hayas demostrado suficientemente o conocer si el asunto es así como tú dices o no? ¿O crees que intentas definir un asunto trivial, pero no una regla de conducta que cada uno de nosotros seguiría, el más ventajoso para el ser viviente? Pues juzgo yo, dijo Trasímaco, que esto es de otra manera». «Parece», dije yo, «que tú no estás solícito con nosotros, ni te importa un ápice que vivamos peor o mejor al desconocer lo que tú manifiestas que sabes. Más bien, excelente varón, tómate con interés que también nosotros nos instruyamos con eso. No por cierto quedarás poco tranquilo por beneficiar a cuantos de nosotros estamos. Pues yo te digo que no estoy persuadido ni creo que la injusticia es más provechosa que la justicia, ni siquiera si uno deja el camino libre para hacer lo que quiera. Pero, excelente varón, admitamos que uno sea injusto, que pueda cometer injusticias bien ocultamente, bien peleando con tesón, yo no creería que sacaría más provecho que de la justicia. Y sin duda, algún otro de nosotros tiene la misma impresión, no soy yo solo. Persuádenos, pues, feliz mortal, de modo conveniente que nosotros no razonamos bien colocando la justicia por encima de la injusticia. ¿Y cómo te convenceré?». Dijo: «Pues si no te has persuadido con las cosas que ahora decía, ¿qué podré hacer para ti? ¿Acaso introduciendo en tu espíritu mi razonamiento? Por Júpiter», exclamé yo, «no hagas nada, por cierto, sino lo primero mantente en las cosas esas que has dicho, o si las cambias, cámbialas a las claras y no nos engañes. Ahora pues, Trasímaco, pues ya volvemos a lo que decíamos antes, tú ves que al definir primero al verdadero médico, tú no te has creído obligado a mantenerte rigurosamente en lo dicho sobre el verdadero pastor, sino que tú crees que él apacienta sus ovejas en calidad de pastor, no considerando lo mejor para su rebaño, sino como un gastrónomo y que deben darse en un banquete, o como un comerciante para venderlas, no como un pastor. El arte del pastor, ciertamente, no tiene otra cosa que preocuparse de aquello que resulta lo mejor para lo que se aplica, ya que para ese mismo arte se encuentra perfectamente dispuesto en sí, mientras que no pierda nada de su esencia de ese arte de pastor. De ese modo, yo creo que ahora es necesario para nosotros que convengamos en que todo gobierno, en cuanto a gobierno, no mira otra cosa que lo mejor para aquel sujeto del que se ha encargado y cuidado, ya sea un Estado o un particular. Pero ¿piensas tú que los que gobiernan un Estado, los que gobiernan verdaderamente gobiernan a gusto? No, por Zeus, no lo pienso, dijo, sino que estoy seguro. 18. Pues qué, Trasímaco, dije yo, ¿no observas que ninguno quiere ejercer por gusto los demás cargos públicos, sino que piden un sueldo, ya que ellos no tendrán provecho por el cargo, sino los administrados? Entonces contesta esto: no decimos, ciertamente, que cada una de las artes se distingue de las otras en que cada una tiene su función. Y, oh varón afortunado, no contestes en contra de lo que se espera, para que adelantemos un algo en la discusión. En efecto,
dijo, en eso, en su función, se distinguen. Por tanto, ¿no nos proporciona también cada una de las artes una utilidad particular, pero no común a las demás? ¿Cuál la medicina, la salud, el arte del piloto, la seguridad en la navegación y de ese modo las otras artes? Sí, ciertamente. Por consiguiente, también la condición de mercenario, la utilidad de la paga, pues esa es la función de dicha condición. ¿Acaso confundes a la vez el arte del médico y del piloto? Si deseas definir los términos en su sentido estricto, como te lo has propuesto, si un piloto adquiere la salud porque le es útil navegar en el mar, ¿le llamas mejor a su arte el de la medicina? No ciertamente, contestó. Ni tampoco creo arte del médico al arte del mercenario si alguno de los mercenarios adquiere la salud cuando ejerce su función. Ciertamente no. ¿Pues qué? Al arte del médico lo considerarás arte de mercenario si alguno al curar recibe un salario. No, contestó. ¿Acaso no hemos reconocido que hay una utilidad particular de cada arte? Sea, contestó. Por consiguiente, si todos los artistas sacan una utilidad en común, es evidente que al sacarla de algo en común, la añaden al ejercicio de su arte. Parece asintió. Decimos nosotros, pues, que los artistas cuando obtienen una paga, el sacar una ventaja, les llega de haber añadido su arte al del mercenario. Se doblegó a ello con pena. Por consiguiente, proseguí yo, cada uno no tiene esa utilidad de su arte respectivo, que es la percepción de una paga. Pero, si se debe aquilatar el sentido estricto, la medicina produce la salud, el mercenario, el salario, el arquitecto, la casa, el mercenario que le atiende, el salario. Así todas las demás, cada una efectúa la obra que les es propia y obtiene la utilidad de aquello a lo que se aplica. Pero si el salario no se une al arte, ¿es que el artista saca utilidad de su arte? No lo parece, contestó, pero no es útil en el momento en que trabaje gratuitamente. Yo ciertamente creo que sí. Sócrates demuestra que el gobernante gobierna para el bien de los súbditos. Por lo tanto, Trasímaco, eso es evidente ahora, que ningún arte, ningún gobernante, no procura utilidad para sí mismo, sino, lo que hemos dicho antes, procura y ordena lo que es útil para el sujeto que es gobernado, mirando por la utilidad de él, que es el más débil, pero no por la del que es fuerte. Por eso yo, precisamente, querido Trasímaco, también antes sostenía que ninguno quería mandar espontáneamente y llevar entre manos, corrigiendo los males de los otros, sino que piden un salario, porque el que debe ejercer bien su arte no hace jamás ni ordena, con arreglo a su arte, lo mejor para él, sino para el subordinado. Por lo cual, pues, como parece, debe ponerse un salario a disposición de los que están dispuestos a querer mandar, ya sea en dinero, en honores, ya en castigo, si no aceptan el mando. 19. ¿Cómo dices eso? Sócrates intervino diciendo Glaucón, pues yo entiendo que son 2 salarios, pero no comprendo cuál es ese castigo del que hablas y cómo le das el valor de un salario. Tú ciertamente, dije, no conoces el salario de los mejores por el que gobiernan los más justos, cuando quieren gobernar. ¿Acaso no sabes que se dice que el amor a los honores y al dinero es una ignominia y lo es? Lo sé, contestó. Por eso, pues, dije yo, las gentes de bien no quieren gobernar ni por dinero ni por honores, pues no quieren aparecer como mercenarios, exigiendo abiertamente el salario de sus funciones, ni como ladrones, sacando ellos mismos de sus cargos intereses secretos, ni además por los honores, porque no son amantes de ellos. Es necesario, pues, que también haya un castigo que les obligue a querer gobernar. Por otra parte, existe el riesgo, al ir a gobernar voluntariamente, si no esperan la necesidad de ello, de caer en una deshonra. Pero el mayor castigo es el ser gobernado por uno peor que uno. Si éste no quiere gobernar, a mí me parece que, temiendo ese castigo, las gentes honradas que se ven en el poder se encargan del gobierno y entonces se mezclan en los asuntos públicos, no para ir en busca de un bien para él ni para entregarse a los placeres, sino como por necesidad y porque no pueden confiarlo a hombres más dignos que ellos o al menos iguales. Cuando corre peligro un Estado, si está constituido por hombres de bien, existen disputas para no gobernar, como ahora para hacerse con el poder.
y entonces se hace evidente que realmente el verdadero gobernante no ha nacido para buscar el interés para él, sino para el gobernado. De modo que todo hombre sensato preferiría más ser ayudado por otro que tomarse el trabajo de socorrer a los demás. Yo, pues, en ninguna parte estaré de acuerdo con Trasímaco en que lo justo es la ventaja del más fuerte. Pero eso lo examinaremos de nuevo. ¿Quién es más feliz, el injusto o el justo? 20. Pero a mí me parece mucho más importante lo que dice ahora Trasímaco, al afirmar que la vida del injusto es más feliz que la del justo. Tú, pues, Glaucón, dije yo, ¿cuál de las dos aseveraciones prefieres y cuál de las dos te parece que se expresa con más veracidad? La vida del justo, contestó, yo digo que es más ventajosa. ¿Escuchaste? Dije yo. ¿Cuántos bienes enumeró Trasímaco para la vida del injusto? Lo escuché, contestó, pero no me convenció. ¿Quieres, por lo tanto, que lo convenzamos si podemos encontrar algún medio de que está en el error? Pues, ¿cómo no he de querer? Contestó él. Por consiguiente, dije yo, si, después de haber agrupado nuestras fuerzas, le oponemos discurso a discurso, y a la vez enumeramos las ventajas que procura la justicia y de nuevo él, y nosotros contestamos con otro, será necesario contar las ventajas y medir cuántas cosas decimos cada uno de los dos en nuestros discursos respectivos, y ya nos faltarán algunos jueces que zanjen la cuestión. Pero si examinamos la cuestión como antes poniéndonos de acuerdo, nosotros mismos seremos jueces y abogados al mismo tiempo. Eso es cierto, en verdad, dijo. ¿Cuál de los dos métodos? Pregunté yo. ¿Te gusta? El último, respondió. Vamos, pues, Trasímaco, dije yo, partiendo, desde el principio, respóndenos. ¿Dices que la perfecta injusticia es más provechosa que la perfecta justicia? Pues lo afirmo ciertamente, contestó, y sobre eso he expuesto mis razones. Bien, pues ¿cómo te expresas acerca de estas dos cosas? ¿Llamas a la una virtud y a la otra vicio? Pues, ¿por qué no? Por consiguiente, a la justicia, virtud y vicio a la injusticia. Al parecer, mi muy ingenuo amigo, contestó, después de que yo sostengo también que la injusticia saca utilidad y la justicia no. Y bien, ¿qué pues? ¿Qué es lo contrario? Dijo él. ¿Acaso que la justicia es un vicio? No, pero sí una tontería de buenos sentimientos. ¿Luego a la injusticia la llamas malignidad? No, contestó, sino cordura. ¿Acaso te parece a ti, Trasímaco, que los hombres injustos son cuerdos y sabios? Sí, contestó, cuantos sean injustos y puedan tener audacia y fuerza suficiente para someter a estados y naciones. ¿Tú crees que yo me refiero igualmente a los cortadores de bolsas? 1. Pues añadió él, también esos hechos proporcionan provecho, si permanecen ocultos, pero no son dignos de que de ellos se hable, sino de los que hablaba antes. Sin embargo, dije, no ignoro lo que quieres decir, pero me quedé asombrado de que tú coloques la injusticia con la virtud y la sabiduría, y a la justicia con las cualidades contrarias. Sin embargo, las coloco de ese modo y sin dudas. Eso, dije yo, ya es bastante duro y no es fácil lo que uno pueda decir en contra. Pues si tú pusiste el principio de que la injusticia es útil, pero admitías, como algunos otros, que es un vicio o una cosa vergonzosa, tendríamos que apelar a la opinión general. Pero ahora es evidente que manifestarás que ella es bella y fuerte, y que le atribuirás todas las demás cualidades que nosotros atribuimos antes a la justicia, ya que tú tuviste la audacia de haberla puesto en el rango de la virtud y de la sabiduría. Adivinas, dijo, lo que es muy cierto. Por consiguiente, dije yo, no se debe retroceder en proseguir el examen hasta que yo comprenda que tú dices lo que piensas. Porque a mí me parece en realidad que tú, Trasímaco, ahora no bromeas absolutamente, sino que expresas lo que te parece sobre la verdad. ¿Qué te importa a ti que a mí me parezca? Dijo. Si eso es así o no, ¿e que no lo refutas? Nada, dije yo, me importa. Pero procura responder todavía a esta cuestión. ¿Te parece a ti que el hombre justo querría tener algo más que el hombre injusto? La refutación de Sócrates. De ninguna manera, contestó. Pues no sería ridículo y tonto como ahora lo es. ¿Qué? ¿Querría sobrepasar la justicia en un asunto justo? Ni en ese caso tampoco, contestó. ¿Acaso pretendería superar al hombre injusto y pensaría que es justo o no pensaría que es justo?
Lo pensaría, contestó él, y lo pretendería, pero no podría conseguirlo. Pero no pregunto eso, dije yo, sino si el justo no pretendería y querría superar al justo, y si solo al injusto. De esa manera lo entiendo, dijo. ¿Y qué, pues, el hombre injusto? ¿Acaso pretendería prevalecer sobre el hombre justo y la acción justa? Pues cómo no, ya que quiere prevalecer sobre todo. Por consiguiente, el hombre injusto prevalecerá sobre el hombre y la acción injustos y se esforzará en prevalecer sobre todos. 21. Ya hemos dejado sentado esto. El justo no prevalece sobre su semejante, pero sí sobre su contrario, mas el injusto sobre su semejante y sobre su contrario. Has hablado muy bien, dijo. Es pues, dije, inteligente y bueno el hombre injusto, y el justo ninguna de las dos cosas. También eso está bien dicho, contestó. Por lo tanto, dije yo, también el hombre injusto se parece al inteligente y bueno, y el justo no se parece. Pues, ¿cómo no? El que tiene tales condiciones se parece a los que las tienen, pero el que no se diferencia. Bien. Así, cada uno de los dos es tal cuales son aquellos a quienes se parecen, pero ¿qué otra cosa es? Dijo, sea Trasímaco. ¿Puedes decir que uno es músico y que el otro no lo es? En efecto. ¿Cuál de los dos es inteligente y cuál no lo es? Sin duda inteligente el músico y necio el que no es músico. ¿Y acaso no será bueno también en las cosas que sea inteligente y el otro malo en las que sea necio? ¿Y qué, en lo referente al médico, no es también eso mismo? Eso mismo. ¿Te parece a ti, excelente varón, que un músico, al templar su lira, quiere sobresalir sobre un músico y aventajarle en el tensado y en el aflojado de las cuerdas? No me lo parece. ¿Y qué? ¿Sobre un ignorante en música? Forzosamente, contestó. ¿Y qué el médico, en la regulación de la comida y la bebida, querría sobresalir sobre un médico o sobre su arte profesional? No, ciertamente. ¿Y sobre un ignorante en medicina? Sí. Ve sobre toda clase de ciencia o de ignorancia si te parece que un sabio cualquiera querría, en lo que hace y lo que dice, superar a otro sabio y no hacer la misma cosa que su semejante en las mismas condiciones. Pues del mismo modo, dijo, ciertamente es necesario que así sea. ¿Qué, en lo referente al ignorante, no intentaría aventajar del mismo modo al sabio que al ignorante, del mismo modo? ¿El sabio es prudente? Sí, ¿el prudente es bueno? Por lo tanto, el bueno y prudente no querrá sobresalir sobre su semejante, pero sí sobre el que no le es semejante y es su contrario. Así parece, dijo, pero el malo e ignorante, sobre el que le es semejante y con su contrario, está claro. Por tanto, Trasímaco, dije yo, para nosotros, el hombre injusto quiere sobresalir sobre su contrario y su semejante. ¿No lo decías así? Yo lo dije, contestó. ¿Y que el justo no sobresaldrá sobre su semejante, sino sobre su contrario? Sí. Luego, el justo, dije yo, se parece al hombre prudente y bueno, y el injusto al hombre malo e ignorante. Es posible. Pero nosotros ciertamente hemos estado de acuerdo en que cada uno de los dos es tal como aquel al que uno y otro se asemeja. Hemos estado de acuerdo, en efecto. Entre nosotros se ha demostrado, pues, que el hombre justo es bueno y también prudente, y el injusto, ignorante y malo. 22. Trasímaco estuvo de acuerdo con todo eso, no como ahora yo lo digo fácilmente, sino como llevado a remolque y con pena, con un extraordinario sudor aumentado por el calor que había. Yo sé entonces lo que no había visto jamás, que Trasímaco enrojecía. Pero después de que convinimos en que la justicia era virtud y sabiduría, y la injusticia, vicio e ignorancia, bien, exclamé yo, tengamos eso establecido. Pero nosotros hemos dicho también que la injusticia es además fuerza. ¿No te acuerdas, Trasímaco? Me acuerdo, contestó. Pero no me agrada lo que dices ahora y lo que tengo que contestarte sobre eso. Pues si yo hablo, sé bien que dirías que yo pronuncio una arenga. Por tanto, o dejas que yo hable cuanto quiera o pregunta, si quieres preguntar, pero entonces yo te diré sea y asentiré y te rechazaré con una seña de cabeza, como a las viejas que cuentan fábulas. De ninguna manera dije yo en contra de la opinión de ti mismo. Como te guste, dijo, ya que ciertamente no dejas que hable. Mas, ¿qué otra cosa quieres? Nada, por Zeus.
Contesté yo, pero si vas a contestar, hazlo, pues yo te preguntaré. Pregunta pues. Te pregunto precisamente lo que antes, para que desde el principio examinemos la cuestión, ¿qué es la justicia con respecto a la injusticia? Se dijo en cierta ocasión que la injusticia era más poderosa y más fuerte que la justicia. Pero ahora dije, si la justicia es sabiduría y virtud, fácilmente se mostrará, creo, que también es más fuerte que la injusticia, ya que la injusticia es ignorancia, ya nadie puede ignorar eso. Pero yo, Trasímaco, no deseo una demostración de esa manera, tan simple, sino examinarla de este modo. Dirías que hay un estado injusto y trata de esclavizar o ha hecho esclavizar injustamente a otros estados o que tiene a muchos en esclavitud. Pues, ¿cómo no? Contestó, y eso lo hará el primero, el mejor estado y el más perfectamente injusto. Yo sé, dije, que esa era tu tesis, pero sobre ella yo examino esto. ¿Acaso un estado que llega a ser dueño de otro ejercerá esa dominación sin emplear la justicia o se verá obligado a echar mano de ella? Si, como tú decías antes, contestó, la justicia es sabiduría, echará mano de ella. Pero si es como yo decía, empleará la injusticia. Me complazco en absoluto, dije yo, Trasímaco, porque no contestas un sí o un no con un signo de cabeza, sino porque me contestas perfectamente bien. Pues te complazco, dijo. Los hombres libres no obran de común acuerdo empleando la injusticia 23. Obras a las 1000 maravillas. Pero compláceme ahora en esto y dime, ¿crees tú que un estado o un ejército, o una banda de piratas o de ladrones, o una raza cualquiera de malhechores, llegados a asociarse para alguna acción perversa, podrían llevar a efecto algo si cometieran injusticias los unos con los otros? No, realmente, contestó él. ¿Y qué si no cometieran injusticias? ¿No conseguirían más? Seguramente, pues sin duda, Trasímaco, la injusticia produce disensiones, odios, peleas entre unos y otros, y la justicia, concordia y amistad, ¿no es verdad? Sea, dijo él, para no discutir contigo. Tú obras magníficamente, excelente varón. Pero dime esto. Pues si la obra de la injusticia es producir el odio en donde se encuentre, también cuando llegue a estar entre hombres libres o esclavos, ¿no producirá entre ellos el odio, la discordia y la impotencia de realizar nada en común? Seguramente. ¿Qué sucederá si llega a estar en dos personas? ¿No se dividirán, se odiarán? ¿Serán enemigas una de otra como de los hombres justos? Lo serán, contestó. Y si la injusticia, admirable varón, llegase a encontrarse en una sola persona, ¿acaso no perderá su propiedad o la conservará sin menoscabo? Que no pierda ni un ápice, dijo. Por lo tanto, cualquiera que sea el sujeto en la que ella se halle, ya ciudad, nación, ejército, ya cualquier sociedad, está claro que primeramente es imposible que obre de acuerdo con ella misma, porque allí produce disensión y discordia, y es enemiga de sí misma y de todo el que le es contrario. De los que son justos, ¿no es así? En efecto, también pues si se encuentra en una sola persona producirá, así me parece, todos esos efectos, ya que los produce por naturaleza. Primeramente la volvería impotente de obrar al excitar la discordia y la contradicción en su alma. Luego, enemiga de sí misma y de los hombres justos, ¿no es verdad? Sí, pero amigo, son justos también los dioses, Sea contestó. Por consiguiente, Trasímaco, el hombre injusto será también enemigo de los dioses y el justo su amigo. Deleítate a placer con tu discurso, dijo, pues yo no voy a contradecirte para no indisponerme con esos aquí presentes. Vamos, pues, dije yo. Da cima al resto del festín contestando como hasta ahora. Se ha visto claro que los hombres justos son más sabios, mejores y más capaces de obrar, y que los injustos son incapaces de obrar de común acuerdo. Pero si hemos dicho que, a pesar de su injusticia, alguna vez sucede que han llevado en común y a término alguna empresa, afirmamos que esto es totalmente erróneo, pues al ser injustos a la perfección no se hubiesen perdonado los unos a los otros, sino que es evidente que había en ellos alguna justicia, que hacía que ellos no se perjudicaran los unos a los otros, al mismo tiempo que perjudicaban a sus adversarios, y por la cual hicieron y se lanzaron a empresas injustas, siendo medio malvados en su injusticia, puesto que son enteramente malvados y completamente injustos,
son impotentes por completo de realizar nada. Yo entiendo, pues, eso así, de esta manera, y no como tú lo planteaste al principio. Pero ahora debe examinarse si los justos viven mejor que los injustos y son más dichosos, lo cual propusimos examinarlo después. Pues ahora es evidente, como me parece, por lo que hemos dicho. Sin embargo, debe examinarse más a fondo, porque no es una cuestión sobre una cosa vulgar, sino lo que debe ser una norma de vivir. Examina, pues dijo. Examino, repliqué yo. Y dime, ¿te parece a ti que hay una función propia del caballo? A mí me lo parece. Ahora bien, ¿sentirías por principio que la función ya del caballo, ya de cualquier otro animal, es lo que se puede hacer por ese animal únicamente o del modo más perfecto? No comprendo, contestó. Pues preguntaré de este modo. ¿Podrías ver con otra cosa que sea distinta que los ojos? Ciertamente no. ¿Y qué oirías con otra cosa que con los oídos? De ninguna manera. Por consiguiente, diríamos con razón que esas son sus funciones. Completamente. ¿Y qué? ¿Cortarías el sarmiento de una viña con un cuchillo, una lanceta y muchos otros instrumentos? ¿Por qué no? Pero con ningún otro, creo. Lo harías tan bien como con una podadera que fue hecha para eso. Verdaderamente, ¿no admitiremos acaso que esa es la función de la podadera? Lo admitiremos ciertamente. La función y virtud propias del alma 24. Ahora yo pienso comprenderías mejor lo que antes decía, preguntando si no sería la función de cada cosa la que obra sola o mejor que las demás. Comprendo, dijo, y a mí me parece que eso es la función de cada cosa. Bien, dije yo. Luego, ¿te parece también a ti que cada cosa a la que se le ha atribuido una función tiene además una virtud que le es propia? Volvamos sobre lo anteriormente dicho. Existe, decíamos, una función de los ojos, existe. Por consiguiente, pues, también existe una virtud de los ojos, también una virtud. ¿Y qué? ¿Había una función de los oídos? Sí, por tanto, también una virtud, también una virtud. ¿Y qué? ¿No así sucederá con todas las demás cosas? Así. Ea, ¿acaso los ojos podrían cumplir bien su función si no tuvieran la virtud que les es propia? Pero sí el vicio contrario a su virtud. ¿Y cómo podría? Contestó, pues te refieres seguramente a la ceguera, vicio contrario a la vista. Poco importa cualquiera que sea su virtud, dije, pues no pregunto eso, sino si los seres que cumplen bien su función es gracias a su propia virtud y los que mal es debido al vicio contrario. Dices eso en toda verdad, dijo. Así pues, ¿los oídos que han sido privados también de su virtud propia realizan mal su función? Ciertamente. ¿Establecemos, pues, esa misma afirmación para todas las demás cosas? A mí me parece bien. Función del alma, gobernar, su virtud, la justicia. Vamos, pues, después de eso, examinemos esto. Existe una función del alma que ninguna otra cosa de las que existen puede cumplir, como el dirigir, mandar, deliberar y todas las cosas de esa naturaleza. Es justo atribuir esas funciones a otra cosa, sino al alma. A nada pueden atribuirse. ¿Y qué nos confirma la vida? Diremos que es una función del alma. Sin duda, dijo. Por tanto, diremos que hay una virtud del alma. Lo diremos. ¿Acaso el alma Trasímaco ejercerá alguna vez sus funciones privadas de su virtud particular o no podrá? Por tanto, es necesario que el alma mala gobierne y dirija mal, pero que la buena realice bien todo eso. Es necesario. ¿No estuvimos de acuerdo en que la justicia es una virtud del alma y la injusticia un vicio de la misma? Estuvimos de acuerdo. En consecuencia, el alma justa y el hombre justo vivirán bien, y el hombre injusto, mal. Está claro, dijo según tu argumento, pues ciertamente el que vive bien es afortunado y feliz, y el que no vive bien, lo contrario, sin duda. El justo, por tanto, es feliz, y el injusto, desgraciado. Sea asintió. Sin embargo, no es ventajoso ser desgraciado, pero sí feliz. ¿Cómo no ha de ser? Jamás, por lo tanto, divino Trasímaco, será la injusticia más ventajosa que la justicia. Séate servido eso, Sócrates, para el festín de las fiestas vendídicas. Por ti has sido servido, dije yo. Trasímaco, después de que has llegado a ser tratable y desististe de tu rudeza. Sin embargo, mi festejo no ha sido tan cumplido por mi causa, pero no por la tuya. Pues como los glotones,
cogiendo enseguida, gustan lo que se les va sirviendo en la mesa sin haber comido lo suficiente del plato anterior. También me parece que yo he obrado así, antes de encontrar lo que buscábamos en primer lugar, saber qué es la justicia. Apartándome de ese punto me lancé a examinar el punto particular de si la justicia es vicio, e ignorancia, o sabiduría y virtud, y al presentarse a continuación si la injusticia es más ventajosa que la justicia, no me impedí el quitar el sujeto precedente por éste, de manera que he llegado en el momento presente, al final de la cuestión, a la conclusión de que no sé nada, puesto que al no saber lo que es la justicia, sabré con dificultad si es una virtud o no, lo es, y si el que la posee es feliz o desgraciado.